Buen día, es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Mi nombre es Walter Sáenz Noriega, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Carlos Alcántara Butterfield. Hoy abordaremos un tema fundamental tanto desde el punto de vista clínico como humano, la anatomía y fisiología de la lactancia materna. A lo largo de esta charla revisaremos los aspectos claves del tejido mamario, el rol hormonal en la producción y eyección de la leche y la importancia de una succión eficaz. También incluiremos hallazgos actuales basados en investigaciones que han transformado nuestra visión de este proceso, como los trabajos de Donna Ramsay y Donna Guedes. Espero que este encuentro sea una instancia de aprendizaje y reflexión. En 1758, el científico Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, famoso por crear un sistema para nombrar plantas y animales, agrupó en una sola clase a todos los animales con capacidad para producir leche para sus crías, a los cuales nombró como mamíferos. Se dice que eligió el término mamalia porque quería enfatizar que las crías debían ser amamantadas por sus madres. Hoy en día, el conocimiento actual sobre la importancia de la lactancia materna, tanto para la madre como para sus crías, refuerza la sabiduría de Linneo para elegir el término mamalia. En esta diapositiva se pueden ver diferentes animales acuáticos, terrestres, voladores, ¿ya?, que tienen una característica común, que viene a ser la presencia de glándulas mamarias que producen leche para alimentar a sus crías. La glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada y especializada. Se localiza en la cara anterosuperior del tórax. Se extiende verticalmente, teniendo como límite superior la segunda y la tercera costilla, y como límite inferior la sexta y séptima costilla. Asimismo, se extiende horizontalmente desde el borde lateral del esternón hacia la línea axilar media. En lo que respecta al marco de soporte, la glándula mamaria se une a la pared torácica en sus 2/3 mediales, descansando sobre el músculo pectoral mayor. El tercio restante lateral descansa sobre el músculo serrato anterior. Mención especial a los ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper, que vienen a ser bandas de tejido fibroso que mantienen la forma y la posición normal de la mama. Sin estos ligamentos, la mama se descolgaría por su propio peso, perdiendo su forma y contornos normales. Los ligamentos suspensorios sirven para conectar el pezón a la mama a la piel y plegar la glándula mamaria para aumentar el órgano secretor y facilitar la lactancia materna. Anatomía externa de la mama. La forma es predominantemente circular, excepto una prolongación superoexterna de la glándula que llega hasta el hueco axilar, que se denomina cola axilar o cola de Spence. Trazando dos líneas imaginarias, una vertical y otra horizontal, que se entrecruzan en el pezón, se puede dividir la mama en 4 cuadrantes. La mayor parte del volumen de tejido glandular mamario se encuentra en los cuadrantes superiores, especialmente en el cuadrante superoexterno, que viene a ser la localización más frecuente de los tumores mamarios. El pezón tiene un tamaño de 9 a 23 milímetros y un diámetro de 16 a 17.5 milímetros y está formado por tejido eréctil, cubierto con epitelio, contiene fibras musculares lisas,
radiales, circulares y longitudinales, y estos actúan como esfínteres controlando la salida de la leche. La areola mide de 2 a 4 centímetros. Se oscurece durante el embarazo para una mejor localización para el bebé. Las glándulas o tubérculos de Montgomery son pequeñas glándulas sebáceas modificadas que se agrandan durante el embarazo, producen una sustancia aceitosa que proporcionan lubricación y protección al pezón. Asimismo, evita el crecimiento de bacterias. Y una característica también importante es que su secreción tiene un olor a líquido amniótico, lo que ayuda a atraer al bebé al pezón. La característica más importante a tener en cuenta es que existe una variación considerable en el tamaño, en el contorno y en la densidad de las mamas entre individuos. Todos los pechos son válidos para amamantar independientemente del tamaño y la forma. En lo que respecta a la estructura macroscópica de la mama, se debe decir que la mama mide de 10 a 12 centímetros de ancho, tiene un diámetro anteroposterior de 5 a 7 centímetros y en este corte esquemático sagital podemos evidenciar la pared torácica con segundo, tercero, cuarto, quinto y sexta costilla, el músculo pectoral mayor, los lobulillos, el pezón, la areola, los conductos galactóforos, la piel, el tejido celular subcutáneo y el tejido graso. En lo que respecta al contexto histórico, cualquier consideración de la anatomía de la mama lactante y no lactante no está completa si no reconocemos la contribución del brillante doctor Ashley Paston Cooper. El doctor Cooper fue el cirujano más destacado de su época y muy apreciado en el mundo médico. En su libro sobre la anatomía de la mama, en el año 1840, se describen sus hallazgos, sus cuidadosas observaciones y meticulosas disecciones, las cuales sentaron las bases del conocimiento actual de la mama lactante. El doctor Cooper disecó y estudió mamas lactantes de mujeres fallecidas durante la lactancia. Estos cuerpos probablemente le fueron proporcionados por bandas organizadas que robaban cadáveres de los cementerios para venderlos a las facultades de medicinas para su disección y estudio anatómico. Debido a la escasez de cuerpos para la formación médica, esta práctica era muy común en los siglos XVIII y XIX. ¿Qué hizo el doctor Cooper? El doctor Cooper inyectó cera caliente de diferentes colores en los conductos de la glándula mamaria a través del pezón para estudiar la anatomía de la mama. En esta diapositiva se puede evidenciar los lobulíos, el lóbulo, los senos lactíferos. Además del estudio de la anatomía de la mama lactante, incluyó el sistema ductal, la inervación, los vasos sanguíneos, el sistema linfático, el tejido adiposo y los ligamentos suspensorios. Durante el resto del siglo XIX y todo el siglo XX, se publicaron muy pocos artículos que investigaran la anatomía de la mama lactante. En esta imagen, el doctor Cooper, continuando con las inyecciones de ceras de diferentes colores, muestra la dirección radiada y la interramificación de los conductos galactóforos. El modelo estándar de la mama se basaba en las disecciones anatómicas de los cadáveres por parte del doctor Ashley Cooper.
El modelo estándar o tradicional de la mama se basaba en las disecciones anatómicas de los cadáveres por parte del doctor Ashley Cooper, descritas en su libro sobre la anatomía de la mama. Los conceptos tradicionales son los siguientes. Las ramificaciones de los conductos están situados profundamente. Existen senos lactíferos. El tejido glandular está situado profundamente. El tejido graso es indiferenciado. Hay relación equitativa entre el tejido glandular y el tejido graso. La distribución del tejido glandular es pareja en toda la mama. La red de conductos es radial y simétrica. Se cuenta con 15 a 20 conductos que salen a nivel del pezón. Todos estos conceptos están basados, como se repite, en el trabajo de Cooper. La ecografía se utiliza ampliamente para investigar la mama no lactante y es importante para distinguir las anomalías de las estructuras normales. El doctor Ramsay, en su estudio Anatomía de la mama lactante redefinida con imágenes ecográficas del año 2005, utiliza la ecografía como un enfoque no invasivo para reexaminar la anatomía macroscópica de la mama lactante. En su estudio se escanearon las mamas de 21 mujeres en periodo de lactancia de 1 a 6 meses. Se midió el número de conductos principales, se determinó la morfología de los conductos y se registró la distribución del tejido glandular y adiposo, que encontró que el recorrido de los conductos visualizados por ecografía era diverso y complejo y no siempre estaban dispuestos de manera radial. Además, los conductos se encontraban unos debajo de otros, como si fueran raíces entrelazadas de un árbol. Asimismo, la distribución de la grasa era retromamaria, intraglandular y subcutáneo. Los 2/3 del tejido glandular se encontraban debajo de la areola y del pezón. Estaban los 2/3. En esta diapositiva es importante mencionar que el estudio de Ramsay destaca la ausencia de senos galactóforos o senos lactíferos. Todos los conductos observados se ramificaban debajo de la areola, lo que sugiere que la función de los conductos es transportar la leche en lugar de almacenarla. Además, se pueden visualizar los ligamentos de Cooper, que son estructuras que dan sostén a la mama. Aquí, la distribución de la grasa es subcutánea, intraglandular y retromamaria. Tras los análisis de las ecografías en la mama lactante, la doctora Guedes de la Universidad de Australia Occidental empezó a cuestionar los diagramas anatómicos que aparecían en los libros de texto. En su artículo Dentro del pecho lactante, las últimas investigaciones en anatomía del año 2007, ella concluye en los siguientes notables descubrimientos. Los conductos galactóforos son de 4 a 18, promedio 9, los que salen a nivel del pezón. Las ramificaciones en los conductos están situados cerca al pezón. No existen los senos lactíferos o galactóforos. No hay acúmulo de leche, no hay almacenamiento de leche. El tejido glandular empieza cerca del pezón.
El tejido graso se diferencia en tres áreas: subcutáneo, intraglandular, retromamario. La relación del tejido glandular y tejido graso es de 2:1. El 65% del tejido glandular está a 30 milímetros del pezón. ¿Y por qué es importante esto? Porque una buena técnica de agarre y una adecuada técnica de extracción aseguran una estimulación efectiva de las glándulas y un vaciado completo de los conductos lácteos. Y por último, la red de conductos no siempre es radial y simétrica. En esta diapositiva, lo importante para la práctica. Menos del 4% de la leche se puede almacenar en los conductos, lo que hace que la eyección sea esencial para su extracción. El 80% de la producción de leche se da mientras el bebé lacta. El 65% del tejido glandular se encuentra en un radio de 30 milímetros desde la base del pezón y los conductos se encuentran cerca de la superficie de la piel. La proporción de tejido glandular y grasa intraglandular varía considerablemente entre las mujeres. Por último, es la cantidad de tejido glandular, no el tamaño de los senos, lo que determina la capacidad de producir leche. Vascularización de la glándula mamaria. Las principales fuentes de irrigación son la arteria torácica interna. Esta arteria se origina de la arteria subclavia, que es la principal fuente de irrigación para la mama, tanto en su parte interna como central. Luego tenemos a la arteria torácica lateral, que es rama de la arteria axilar, que contribuye a la irrigación de lo que es la parte externa y superior de la mama. También tenemos las arterias intercostales posteriores y intercostales anteriores que participan en la irrigación de la piel y los músculos que rodean a la mama. En lo que respecta al drenaje venoso, se debe decir que hay dos: un drenaje venoso superficial y un drenaje venoso profundo. El superficial se encuentra el plexo venoso de Haller. El venoso sigue el mismo recorrido que las arterias. Drenan principalmente en la vena axilar y en menor medida en la vena intercostal posterior y la vena mamaria interna. En lo que respecta a la inervación de la mama, se debe decir que la mama está inervada por los 6 primeros nervios intercostales y por la rama supraclavicular del plexo cervical superficial. Los nervios tienen una distribución y trayectoria compleja y variable. El drenaje linfático de la mama se puede dividir en 6 grupos principales: ganglios de la vena axilar, ganglios supraclaviculares, ganglios escapulares, ganglios centrales o pectorales, ganglios de la mamaria externa y ganglios interpectorales. El grupo de ganglios de la vena axilar es el más importante y recibe la mayor parte de la linfa de la mama, aproximadamente el 85%. En lo que respecta a la anatomía microscópica de la glándula mamaria, tenemos que hablar de lo que es la unidad funcional básica de la glándula mamaria, el alveolo. ¿Qué es el alveolo? Los alveolos son pequeñas estructuras en forma de saco, los cuales son responsables de la producción de leche durante la lactancia. Ahí es donde se produce, almacena y libera la leche materna. Sus paredes están revestidas de lactocitos, que son células epiteliales que producen leche. Cada
grupo de células epiteliales está rodeada por una unidad contráctil de células mioepiteliales, los cuales bajo efecto de la oxitocina se contraen y expulsan la leche hacia los conductos. Los capilares son los que aportan los nutrientes a los lactocitos, a estas células epiteliales, para producir leche. En la glándula mamaria hay millones de alveolos. Estos alveolos, cuando se forman 10 a 100 alveolos, forman un lobulillo. La unión de 20 a 40 lobulillos forman un lóbulo mamario. Un lóbulo mamario. Lóbulo mamario. Estos lóbulos mamarios se forman varios y llegan a formar los conductos galactóforos. ¿Cuántos conductos galactóforos? De 4 a 18, que son los que llegan al pezón. Continuando con la anatomía microscópica de la glándula mamaria, tenemos a los conductos galactóforos. ¿Qué son los conductos galactóforos? En el estudio de Ramsay de la anatomía de la mama lactante, redefinida con imágenes ecográficas del año 2005, los definió como estructuras tubulares con paredes ecogénicas, cuya principal función es la de transportar leche hasta el pezón, mas no almacenar. No participan activamente en la secreción o en la producción de la leche. Este conducto galactóforo tiene una capa interna de epitelio y una capa externa de células mioepiteliales contráctiles en el exterior, cuya función es transportar la leche. La forma puede variar según la cantidad de leche presente. ¿Qué significa esto? Que las paredes del conducto lactóforo son elásticas. La glándula mamaria es el único órgano que al nacer no contiene todo su tejido completamente desarrollado. El sistema mamario humano es excepcional por su capacidad de transformarse significativamente a lo largo de las diferentes etapas de la vida, desde el desarrollo fetal, pasando por la pubertad, el embarazo, la lactancia y finalmente la involución. Durante la gestación se forman estructuras claves como la línea láctea primitiva, el disco mamario y los vasos sanguíneos, que son esenciales para el desarrollo posterior. A las 16 semanas, el sistema vascular está completamente formado y hacia el término del embarazo se desarrollan los conductos lácteos, el pezón y la areola. Es importante destacar que tras el nacimiento, el conducto mamario puede secretar leche. Esto se conoce como leche de brujas. Esta diapositiva ilustra el desarrollo mamario femenino desde la infancia hasta la lactancia, mostrando cómo cambia la estructura ductal y el tejido mamario en cada etapa. Desde el nacimiento hasta la pubertad, el pecho es plano y la glándula mamaria está compuesta casi exclusivamente de pocos conductos galactóforos, sin evidencia de desarrollo de alveolos. Esto es debido a que no hay estímulo hormonal. En la pubertad se produce el crecimiento de las mamas como consecuencia de la estimulación de los estrógenos, de la prolactina, de la hormona de crecimiento. Los estrógenos y en menor cantidad la progesterona estimula el desarrollo del sistema de conductos donde las yemas terminales se ramifican para formar pequeños engrosamientos
llamados yemas alveolares, que son precursores de los alveolos. Y hay también aumento de la densidad de tejido conectivo periductal. En la mujer adulta, el pecho se desarrolla más y la red ductal se vuelve más compleja, con mayor presencia de estructuras glandulares. En la mama gestante, el pecho está completamente desarrollado, con una estructura ductal compleja y abundantes lóbulos y conductos. Finalmente, en la mama lactante, el tejido glandular está muy activo y lleno, reflejando la función de producción de leche. Esta progresión es fundamental para entender la fisiología mamaria y su adaptación a las necesidades del organismo en cada etapa de la vida. Esta diapositiva compara la estructura anatómica de la mama en dos estados, no gestante y gestante. La mama no gestante, observamos un peso aproximado de 200 gramos, con lóbulos, conductos, pezón, areola y alveolos en su tamaño habitual, rodeados por tejido graso. En contraste, la mama gestante muestra un aumento significativo en el tamaño y desarrollo de los lóbulos y conductos, reflejando la preparación para la lactancia. El peso también se incrementa, llegando de 400 a 600 gramos durante el embarazo y de 600 a 800 gramos en la lactancia. La lactogénesis es el proceso biológico que permite a las glándulas mamarias iniciar la producción de leche. La lactogénesis se divide en dos etapas. 1. Diferenciación secretora, anteriormente denominada lactogénesis 1. Esto ocurre cuando la mama desarrolla la capacidad de sintetizar componentes únicos de la leche, como la lactosa y proteínas específicas. En este momento, las células madre se han convertido en células progenitoras que a su vez se han diferenciado en lactocitos. Esta diferenciación secretora ocurre alrededor de las 20 a 25 semanas de gestación y está muy cerca del momento del parto prematuro viable. Por lo tanto, es posible que la maduración incompleta de la diferenciación secretora sea uno de los factores que limitan el desarrollo exitoso de la lactancia en madres prematuras. En esta etapa también se produce una secreción temprana de leche llamada calostro, que se presenta 10 a 12 semanas antes del parto. Toda esta etapa está influenciada por hormonas, estrógenos, progesterona, lactógeno placentario humano, oxitocina, entre otras. Continuando con la segunda etapa, el inicio de la lactancia, vamos a hablar lo que es la activación secretora, anteriormente denominada lactogénesis 2. ¿Qué características tiene el inicio de una abundante producción de leche? Hay una caída brusca de la concentración de progesterona después del nacimiento. Esto ocurre durante los primeros 3 días después del nacimiento. Esta etapa es efectiva si el epitelio mamario está bien desarrollado. Hay bajos niveles de progesterona, hay altos niveles de prolactina y cortisol. Esta etapa es posiblemente la fase más importante del ciclo de la lactancia. El manejo exitoso de esta fase desarrolla una producción óptima de leche. Lactogénesis 1. La placenta, además de la nutrición del bebé, funciona como una glándula endocrina que produce estrógenos y progesterona, que son fundamentales para mantener el embarazo y preparar el cuerpo de la madre para el parto. Estas hormonas inhiben a la prolactina y a la secreción de leche.
La prolactina se encuentra notablemente elevada durante el embarazo. La placenta secreta además grandes cantidades de hormona somatomamotropina coriónica humana que tiene una actividad lactogénica. A pesar de los efectos inhibidores de los estrógenos y la progesterona, la glándula mamaria secreta un compuesto llamado calostro 10 a 12 semanas antes del parto. Lactogénesis 2, que es un proceso biológico que dura desde el tercer día hasta el octavo día posparto. Ante la caída brusca de los estrógenos y la progesterona y al aumento de los niveles de prolactina, las mamas comienzan a secretar grandes cantidades de leche en lugar de calostro y pasan de 30 a 150 mililitros por día, pudiendo alcanzar 300 mililitros entre el quinto y sexto día posparto. Esta secreción láctea requiere el estímulo de otras hormonas para su funcionamiento: hormona de crecimiento, el cortisol, la hormona paratiroidea y la insulina. Por último, la galactopoiesis, que viene a ser el periodo que se refiere a la producción sostenida de la leche, que va desde el 9º día posparto hasta la involución de la mama. Requiere de un adecuado reflejo de succión para que se activen las hormonas, para que haya una mayor producción de leche. Es importante la notable elevación de la prolactina durante la lactancia, 10 a 20 veces. A diferencia de las dos anteriores, que tienen un control endocrino central, regulado por hormonas, la galactopoiesis tiene un control exocrino local regulado por la succión. De ahí la importancia de una adecuada succión y un completo vaciado de la mama. Esta diapositiva es para destacar los importantes cambios que ocurren los primeros días posparto. Hay un aumento sustancial de la producción de leche y la madre lo percibe como una subida de la leche. Esto ocurre aproximadamente al tercer día, pero es en este momento donde hay un aumento masivo de las tasas de síntesis y o secreción de casi todos los componentes de la leche madura, incluyendo, entre otros, lactosa, proteínas, principalmente caseína, los lípidos, el calcio, el sodio, el magnesio y el potasio. Por último, en este estudio realizado a 12 mujeres multíparas se puede evidenciar el gran volumen de leche que se puede producir a partir del cuarto día de posparto, llegando hasta 600 mililitros al día. ¿Cómo se produce la leche materna? La producción de la leche se basa en el ciclo de la oferta y la demanda. El reflejo de bajada o eyección de leche es un fenómeno fisiológico complejo que ocurre en las madres lactantes. Fue descrito por primera vez en humanos por Peterson y Ludwig en 1942. La estimulación. Cuando el bebé estimula el complejo pezón-areola a través de la succión, los impulsos son enviados al sistema nervioso central, provocando la inhibición de la dopamina y la liberación de prolactina por el lóbulo anterior de la hipófisis, estimulando la síntesis y la secreción de leche en los alveolos. La prolactina se libera únicamente durante la succión. Asimismo, con el estímulo de la succión se libera la oxitocina de la hipófisis posterior. ¿Y qué hace la oxitocina? Contrae las fibras mioepiteliales que rodean los alveolos, haciendo que la leche salga y se transporte a través de los conductos hasta el pezón. La liberación de la hormona oxitocina puede ser estimulada por otras vías, como la vista, el oído y el olfato,
que representan al bebé. Por último, la importancia de un buen agarre, adecuada succión para vaciar completamente la mama a través de extracciones frecuentes y constantes y además ofrecer lactancia a libre demanda. Recordar cuáles son los factores que participan para una lactancia exitosa. La lactancia no solo requiere del funcionamiento adecuado de las estructuras anatómicas y hormonales de la madre, sino también del vaciado activo por parte del lactante. Factores maternos. Control hormonal central. Las principales hormonas que intervienen en la lactancia son la oxitocina y la prolactina. Control periférico. Asimismo, contamos con un control periférico. Se ha demostrado la presencia de un factor inhibitorio de la lactancia que se activa cuando no se produce un correcto vaciado del pecho y actúa sobre las células de los alvéolos mamarios, disminuyendo la producción láctea. Por otro lado, tenemos factores del niño, capacidad de succionar. La succión es el mecanismo más importante para regular la producción de leche. Y por último, la posición y agarre. Un buen acoplamiento boca-pecho es necesario para el drenaje eficaz de la leche. Conclusiones. La lactancia materna es un proceso fisiológico y anatómico coordinado que comienza en el embarazo con cambios hormonales que preparan las mamas para la producción de la leche. Fisiológicamente, hormonas como la prolactina, que estimula la producción de leche, y la oxitocina, que facilita la eyección láctea, regulan el proceso. Anatómicamente, mediante ecografía, la doctora Ranzai demostró la inexistencia de verdaderos reservorios de leche bajo la areola. Los conductos son flexibles, significa que son elásticos y transportan, mas no almacenan grandes volúmenes de leche. La mayor densidad glandular se concentra en los primeros 30 milímetros desde la base del pezón. Por tanto, el tamaño del pecho no predice la capacidad de lactancia. La doctora Donna Guedes, a través de la introducción de herramientas diagnósticas como la ecografía, el ecodoppler, el análisis de succión, ha corregido el modelo anatómico clásico, mejorando la comprensión de la fisiología mamaria. La succión del bebé es clave para mantener la producción y liberación de la leche. Por otro lado, el vaciamiento inadecuado del pecho, ya sea por tomas poco frecuentes o mala técnica, activa la acción del factor inhibidor de la lactancia, disminuyendo progresivamente la producción de leche. Por último, la succión frecuente y eficaz del lactante mantiene ese equilibrio hormonal, asegurando un suministro adecuado de leche y reforzando el vínculo madre-hijo. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Espero que la información compartida les sea útil y despierte su interés por seguir profundizando en el tema. Hasta la próxima.